Danos, Señor, una fe inquebrantable, que aún en medio de tormenta siempre esté. Una fe que honre tu nombre y pueda agradar tu corazón. Solo tú eres la esperanza. Hoy avanzamos con confianza. Gracias, Señor. Tiatira era una ciudad siempre en la misma región de Asia Menor. Lo que hoy conocemos, las 7 iglesias están donde hoy se conoce como Turquía. Lo que hoy conocemos como Turquía es Asia Menor. La región es Asia Menor y vamos a hablar de la iglesia de Tiatira, que es la iglesia tolerante. Ya nos estamos acercando, nos hacen falta 3 iglesias, después de esta nos hacen falta 3 iglesias más. Esta es la 4ª iglesia que estudiamos y yo quiero pues rápidamente compartirles pues más o menos para que ustedes vean. Vamos a hablar de la iglesia Tiatira. Es la 4ª iglesia en el orden cómo fueron entregadas los mensajes de parte del Señor Jesús a las diferentes iglesias. Está a 65 kilómetros de Pérgamo, ¿verdad? Es la 4ª iglesia y básicamente estamos hablando de, si lo vemos en términos de tiempo, si dividimos los 2000 años que tiene la iglesia de estar en la tierra y segmentamos en las 7 iglesias, vendría siendo la iglesia histórica del año 538 al año 1517, que se da la reforma. Más o menos, para que usted tenga una idea, son 1020 años más o menos. Ahí arriba está malo el dato, pero son mil ¿qué? No, menos, ¿verdad? 1022, 1021 por ahí, de años, que prácticamente ahí es donde comienza el oscurantismo, aunque en la iglesia de Pérgamo, que fue la última que estudiamos, que era del año 313 al año 538, comenzó el oscurantismo. Realmente aquí es donde se conoce históricamente hablando que es el oscurantismo mayor. El oscurantismo mayor es cuando la iglesia madre, aquí es donde nace la iglesia católica, porque en el año 538 se establece el papado del Vaticano. Se unifica la iglesia y el Estado. Aquí entra ya, si Sardis fue el inicio del oscurantismo, es decir, que se comenzaron a perder algunos valores, se comenzaron a mezclar el Estado con la iglesia. La iglesia del año 538 en adelante, cuando se establece el papado en el Vaticano, en Roma, en adelante, no sé si usted sabía, pero desde que se establece el papado se le prohíbe a la gente que se lea la Biblia. Solo los clérigos, solo los sacerdotes católicos podrían tomar una Biblia, y ellos argumentaban que lo hacían para que no hubiera ninguna herejía, es decir, que no hubiera nadie interpretando la Biblia a su antojo, sino que solamente la Iglesia Católica como la conocemos hoy, era la única que podía interpretar la Biblia, la palabra, ¿verdad? Así es que del año 538 al año 1517, que se da la reforma de Lutero, se conoce como la época del oscurantismo. Y aunque ahí hay una palabra que no me gusta mucho, ¿verdad? Pero la verdad es que así lo habla Apocalipsis, se establece la gran ramera, o sea, es decir, la iglesia estatal, la iglesia que daba indulgencias, la iglesia que si yo era un rey y quería pagar mis pecados antes de morirme y que la iglesia me declarara a mí santo para entrar al cielo, yo lo podía hacer con muchas dádivas, con muchas monedas de plata o monedas de oro, ¿verdad? Entonces, como para que ustedes vean que aún en la historia
nos demuestra que la unión del Estado con la iglesia, la que ha perdido siempre ha sido la iglesia. Cuando hay esa unión entre el Estado y la iglesia, siempre ha habido un tiempo de oscurantismo. Entonces, ese es el periodo de 1538 a 1517. Cuando llega obviamente Lutero y clava las 95 tesis en Wittenberg, ¿verdad? Y comienza la reforma protestante que ahora conocemos nosotros. Entonces, digamos que en este periodo se ubica lo que sería la iglesia de Tiatira. Aclaro, no es que en el año, Apocalipsis fue escrito ahí por el año 95, si no estoy mal, 95, 98, después de Cristo. Había una iglesia, habían 7 iglesias físicas, 7 iglesias físicas a las cuales le escribió el apóstol Juan esta carta de Apocalipsis, y efectivamente a las iglesias se les hizo llegar. Esas eran las iglesias literales, le llamo yo. Habían 7 iglesias en la época que fue dado el Apocalipsis, allá por por allá por el año 95, 98 después de Cristo, y se les hizo llegar esa. Pero si nosotros fraccionamos y lo volvemos histórica, a través de la historia, las 7 iglesias vendría siendo esta iglesia de Tiatira la parte del oscurantismo. Y no nos libramos. Después hay otra etapa más complicada, pero lo vamos a ver la próxima semana, primero Dios. Algunos antecedentes. Esta ciudad de Tiatira fue fundada por los griegos allá en el siglo IV antes de Cristo. Era una ciudad fronteriza. Daba el paso hacia Europa, entre Asia Menor y Oriente Medio o Medio Oriente. Era un puesto de vigilancia militar, es decir, el que tenía la ciudad de Tiatira tenía el control militar y era una ciudad de guarnición, o sea, es decir, ahí guardaban, ¿cómo se llama? Pertrecho bélico, es decir, espadas, escudos, en ese entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la ruta que nos llevaba entre Medio Oriente y era la frontera entre Medio Oriente y Asia Menor, hacia Europa, pues va. Entonces era una ciudad, digamos, fronteriza militar. No era tan grande como Éfeso, pero sí era una ciudad que trabajaba con textiles y hacían diferentes tipos de telas, las teñían y comercializaban, aunque no era tan grande como Éfeso. ¿Se acuerda que hablamos que Éfeso tenía una industria de textiles bastante fuerte? Estoy dando antecedentes. Tiatira significa no se cansa de sacrificar. Imagínense el nombre que le dieron, ¿verdad? No se cansa de sacrificar, y se lo dieron porque prácticamente Tiatira fue destruida muchas veces por el tema por el tercer punto que acabamos de ver, que era una ciudad militar, prácticamente una frontera, ¿verdad? El que tenía Tiatira dominaba Medio Oriente y dominaba Europa. Así es que Alejandro Magno la restauró, y a través de Tiatira Alejandro Magno pudo llegar a Oriente y pudo llegar, usted sabe que Alejandro Magno llegó hasta la India, ¿verdad? En sus conquistas. Entonces, esa es la traducción literal de Tiatira, no se cansa de sacrificar, y ahora, hoy en día, es conocida como Aquisar. Es la ciudad de Aquisar, la misma ciudad de Tiatira, hoy la llaman Aquisar en el Imperio Otomano, que ahora se convirtió en Turquía. Antecedentes. El origen de la iglesia se da ya por el libro de los Hechos, capítulo 16, del verso 11 al 15. Se sospecha y se habla de Lidia. No sé si alguien de ustedes me puede ayudar a buscar el libro de Hechos, capítulo 16. Abraham, si me ayudas. ¿Tenés Biblia, Abraham?
¿Tenés Biblia? Hechos 16, 11 al 15, si nos ayudas a leer, hermano. Disculpa que te moleste. Versión 60. Sí, está bien. Hechos 16, 11 al 15. Zarpando pues de Troas, Sí. vinimos con rumbo directo a Samotracia o Samotracia, Ajá. y el día siguiente de Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. No se tiene un dato, gracias Abraham, no se tiene un dato exacto del origen cuando se fundó la iglesia en Tiatira, pero los historiadores coinciden con el relato de Hechos capítulo 16, lo que acaba de leer Abraham, que una mujer comerciante, al parecer de mucha influencia comercial, se convierte al Señor, se convierte ella y toda su familia, y al parecer ella era ella era de Tiatira, y ella era el nexo entre la ciudad de Tiatira con varios comerciantes en la ciudad de Filipo. La ciudad de Filipo era una ciudad comercial. Entonces, al parecer, por medio de Lidia, llega el evangelio a la ciudad de Tiatira por medio de la familia de ella. Y ahí es donde se funda la iglesia, allá por el año 65, más o menos, después de Cristo. Entonces, del año 65 al año 95 son 30 años, tenía más o menos si es así, porque esto lo suponen los historiadores, que fue de esta manera, los historiadores bíblicos. Eso manera a grandes rasgos, hablando de la ciudad y hablando un poco de la iglesia. Ahora, entremos a lo que nos interesa. Apocalipsis capítulo 2, verso 18 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ya vimos qué significa Tiatira. Dice: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Bueno, antes de entrar al verso 19, preguntémonos. Ok, dice que tiene los ojos como de fuego, como llamas de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. ¿Se recuerdan que cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 14 y el versículo 15, habla de las características de Jesús, el Jesús resucitado? El Jesús, no, resucitado no, el Jesús glorificado. No sé si se recuerdan. ¿Se recuerdan ustedes a qué se refería las llamas o sea, los ojos de fuego? Ojos como llama de fuego y los pies como semejante a bronce bruñido. Eso lo estudiamos. Los que ya tenemos un ratito de estar estudiando, no sé si se recuerdan. ¿Alguien de ustedes, vamos a pasar un test ahorita así rapidito, alguien de ustedes se acuerda de alguna de esas dos características? Ahí está hablando de Jesús, vea, pero ¿qué significa los ojos como llama de fuego y los pies como semejante a bronce bruñido? Nadie se acuerda. No, men, en serio me quiero acordar. Qué desgracia. Tranqui. Eh, Vaya, les voy a soplar entonces. Los ojos como llama de fuego, hablamos que era el discernimiento. Hablamos de que Jesús todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo escudriña,
y entonces hablamos del discernimiento que tenía Jesús. Se recuerda que no hay nada oculto delante de sus ojos. Eso lo dice en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y los pies como semejante a bronce bruñido. Se recuerdan que hablamos del altar de bronce. El bronce bruñido tiene que ver con el altar de bronce, parecía espejo. El bruñido o la palabra bruñido significa pulir. Entonces agarraban el bronce y pulían tanto el bronce que terminaba reflejando como, no exactamente como un espejo, porque usted sabe que el bronce no puede reflejar como un espejo, pero sí reflejaba. Por eso se llama bronce bruñido, porque lo pulían. Digamos que hoy en día sería los pies como semejante al bronce pulido, podríamos decir. Es decir, aquel bronce que reflejaba. Y eso hablábamos que el bronce tiene que ver con el pecado y el tema bruñido es como nosotros nos reflejamos en Jesús acerca del pecado que Él llevó por nosotros. ¿Sí? Entonces Él se identificó con nosotros, nosotros nos identificamos con Él. ¿Se recuerdan? Y si no, ahí están los videos en ¿cómo se llama? En YouTube, en el canal que hemos hecho, para que ustedes lo puedan estudiar más detenidamente. Entonces ahí más o menos se presenta Jesús, pero las dos características que usa Jesús no las usa por gusto, por lo que va a desarrollar con esta iglesia. Le dice, yo que discierno todo y yo que tomé tus pecados y que ahora tú te puedes reflejar en mí, en santidad. Entonces, de alguna manera, es como una introducción a lo que viene. Entonces, mire lo que dice el verso 19. Yo conozco tus obras, le dice a esta iglesia, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, tus obras recientes son mayores que las primeras. Entonces, mire, esta iglesia tenía amor. Se recuerda que a Efesios lo primer reclamo fue el amor. Esta tenía amor, tenía fe, tenía servicio, tenía perseverancia. Y las obras, 5 características, las obras de ella, de esta iglesia, eran mayor que las primeras. O sea, es decir, había tenido perseverancia, había estado durante varios años bregando con el tema de la persecución. Y entonces sus obras ahora eran mayores. Entonces yo me pregunto, ¿qué pastor no quisiera tener una iglesia así? Porque le dice a Jesús, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, las obras que ahora son mayores que las primeras. Desde que te convertiste has hecho obras maravillosas en mi reino. Entonces, quiero que vea las 5 características bonitas que habla Jesús. Ahora, sigamos avanzando. El verso 20 dice, pero tengo contra ti. Y ahí es donde viene el pero, ¿verdad? Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, vamos a detenernos aquí en el verso 20. Ok, tenía 5 características buenas esta iglesia, pero mire, solo en un punto esta iglesia había venido a ceder dentro de su mover espiritual, dentro de su quehacer diario, habían permitido y habían tolerado, dice. Por eso le pusimos a la iglesia tolerante. Perdón, habían tolerado a esa mujer Jezabel. Ahora, ojo, que dice que esta Jezabel, ya vamos a ver quién era Jezabel, pero mire lo que dice acerca de esta Jezabel. Dice la misma escritura, voy a poner mi puntero láser, dice que dice ser profetisa, pero era una falsa profeta, ¿sí? Dice ser profetisa. Y hacía 3 cosas, enseñaba, o sea, profetizaba, enseñaba y seducía. No al pueblo. Mire a quién dice, a mis siervos. Wow, o sea, el liderazgo de esta iglesia, aunque la iglesia estaba creciendo,
amaba al Señor, caminaban en fe, tenían perseverancia, sus obras eran mayores que las primeras obras cuando comenzó la iglesia. Ahora era una iglesia, digamos, un poco más pujante. La gente se convertía, veía la perseverancia, la fe, el amor en medio de los hermanos. A pesar de eso, habían tolerado a una mujer, Jezabel, que es un espíritu, ojo, que es un espíritu y una doctrina, ya lo vamos a ver más adelante. Pero esta mujer había había profetizado, o sea, se decía ser profetisa, enseñaba en la iglesia y seducía a los siervos. Entonces, el problema lo tenía esta iglesia a nivel de liderazgo. Y pareciera que Dios no nos va a tomar, mire, pareciera que Dios no nos va a pedir cuenta de las cosas que nosotros desarrollamos. Pareciera que Dios no va a decir, bueno, pues sí, Manuel predica, ¿verdad? Pero es un poquito inmoral, pero me pongo yo de ejemplo para no ofender a nadie, ¿verdad? Obviamente estoy hablando en sentido figurado, pero Manuel predica, ¿verdad? Pero es un poco inmoral con su vida, ¿verdad? Tiene 2, 3 mujeres y todo, pero por lo menos predica. Pareciera que nosotros manejamos como en el colegio. Se recuerda que en el colegio uno manejaba por equivalencia las cosas. No sé si a usted le pasó, en mi época, que no era la PAES, todavía no había PAES. En mi época, por ejemplo, nosotros hacíamos privados al final. Y me recuerdo que uno entraba con un promedio al privado, pero si uno entraba con un buen promedio, en el privado iba un poco más relajado uno. Entonces uno decía, bueno, yo llevo tanto, en el privado me tengo que sacar al fin de año tanto. Con 6 la paso, decía uno. Entonces, hoy pareciera que ese mismo pensamiento se ha metido a la iglesia y dice, bueno, yo no soy tan santo, ¿sí? Yo no busco tanto del Señor como Abraham, pero predico. Yo no soy como fulano de tal que está ahí con el Señor y lo otro, pero por lo menos busco, por lo menos me congrego, por lo menos tal cosa. No sé si me entienden. Uno maneja equivalencias y pareciera que en la iglesia es así. No, y el Señor está diciéndole, mira, tú has dejado que esta mujer que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos. ¿Y seduzca a mis siervos en qué? A que cometan actos inmorales. Usted sabe que en 1 Corintios dice que todo pecado de fornicación no es lo mismo delante de los ojos del Señor, porque cuando pecamos con fornicación contra nuestro propio cuerpo pecamos y somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces el Señor le está diciendo, hey señores, tienen un liderazgo que ha dejado meter este espíritu a esta mujer Jezabel. Y han dejado que enseñe, que seduzca, que profetice y que cometan, para que mis siervos cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Todo esto aplica a nosotros en sentido espiritual. Ahora, veamos quién era Jezabel rápidamente para no inventar, veamos quién era Jezabel. Yo voy a dar algunas, se me quedó pixeleado la imagen, pero aquí hay hay 7 áreas en las que Jezabel afecta a ¿cómo que se llama? A la iglesia en general. El primero es una manipulación, usa palabras bonitas. Primero de Reyes 21-25 habla acerca de cómo esta mujer manipuló. Esta mujer es una mujer que era una reina. Esta mujer se casó con el rey Acab. El rey Acab era un rey de Israel, un rey de Samaria. Y entonces esta mujer no era del pueblo de Dios, sino que era una mujer pagana. Se casa con el rey y entonces comienza a manipular, comienza a meterse dentro del reino de Dios, del reino de Israel. Fue una mujer histórica, pero la mujer que habla Apocalipsis capítulo 2
no es una mujer histórica, sino que es una mujer figurada. Está hablando en sentido figurado. Entonces tenemos que saber quién era Jezabel, qué hacía Jezabel, para saber de qué está hablando el Señor. Número uno, era una mujer manipuladora. Usaba palabras bonitas para engañar. Engañaba a su esposo, engañaba al pueblo, hacía cosas perversas para desviar al pueblo. Usaba, mire, esta no es una característica, pero igual aquí se dejará ahí porque creo yo que es importante que lo sepamos. Le quita una viña, es decir, usted sabe que la viña habla de la casa, de la familia. Le quitó una viña a un vecino. El rey Acab vio una viña a la par de un israelita, a la par del palacio, y el rey Acab le dice a este campesino, le dice, véndeme tu viña, y el campesino no quiso vendérsela. Ahí está en Reyes 21:2, y entonces viene esta mujer, y por quedar bien con su esposo, el rey Acab mata al dueño de la viña, y después le regala la viña al rey. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de viña, hablamos de la familia. Es una mujer o un espíritu que va a procurar la desintegración familiar. Destruye profetas de Dios. En Primera de Reyes 18 habla cómo persiguió a todos los profetas de Dios, no solo a Elías. Fue una mujer que vivió en el tiempo de Elías y primero mandó a matar a todos los profetas. O sea, ella no quería ningún profeta de Dios. Ella tenía 450 profetas de Baal. Ella le adoraba a Baal. Ella no quería nada con Dios. Entonces, manda a destruir los profetas. La orden que ella da, bueno, aquí hay un poco de historia. Fíjense que ella agarraba el anillo. Antes los decretos de los reyes se sellaban con anillo y con cera. Es decir, metían el papiro, lo enrollaban, ponían un poco de cera y después sellaban con el anillo del rey. Yo creo que en algunas películas las ha visto usted. Entonces, cuando las cosas iban selladas con el anillo del rey, significaba que el rey era un edicto del rey. Entonces, esta mujer, cuando el rey estaba durmiendo, le agarraba el anillo al rey, hacía sus edictos a la manera de ella y sellaba con el anillo del rey cuando no era la orden del rey. Por ejemplo, el destruir a los profetas no fue una orden que el rey dio. Entonces ella manipuló las circunstancias para destruir profetas de Dios. Los mandó a cazar a todos, literalmente cazar con Z, o sea, los mandó a cazar a todos y mató muchos profetas. Mató muchos profetas. Entonces, de alguna manera, esta mujer mata los movimientos genuinos de Dios, los movimientos proféticos de Dios genuinos, los mata. Hoy en día, dos de los ministerios más cuestionados es el ministerio profético y el ministerio apostólico. ¿Pero por qué? Porque hoy todo el mundo quiere ser profeta y todo el mundo quiere ser apóstol. Entonces, y no todos son apóstoles, no todos son profetas. Entonces, este movimiento lo que hace es difamar el ministerio profético. Y obviamente usted sabe que existe el ministerio profético. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, habla del ministerio profético. Entonces manda a matar, esa es otra área. Provoca miedo. Por ejemplo, cuando viene Elías y mata a 450, mata a los 450 profetas que estaban a la orden de esta reina, de Jezabel, los mata, y usted conoce la historia, que ellos comienzan en un monte y comienzan a sajarse sus brazos y derraman sangre los profetas de Baal, y Elías se burlaba de ellos y les decían, griten más fuerte, a lo mejor su Dios está dormido, griten más fuerte, a lo mejor su Dios anda de vacaciones, y se ríe Elías, y al final Elías hace descender fuego del cielo, y entonces le gana en una guerra espiritual, le gana a los profetas de Baal, los mata 450 profetas Elías, y entonces en el capítulo, en Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 2 en adelante, esta mujer
esta reina le manda a decir a Elías, mañana a esta hora yo voy a tener tu cabeza. En pocas palabras, lo manda a amenazar. Elías se llena de un gran temor, le entra una depresión, huye Elías, se esconde Elías y el Señor lo busca, y ahí es donde dice que a Elías se le aparece el Señor en un silbo apacible, pero eso usted lo puede ver en Primera de Reyes. Entonces provoca miedo. Esto es el movimiento que a veces encubiertamente entra a las iglesias y, por ejemplo, en la parte espiritual muchas veces promueve el miedo. Uy, ¿y será que esto es de Dios? ¿Y será que Dios está en medio del asunto? Entonces provoca miedo. Hoy con la pandemia, usted no sabe la cantidad de gente afectada dentro de las iglesias por el miedo. Entonces, muchas veces son espíritus de Jezabel que se mueven en medio de los hermanos, que se mueven en medio de la gente. Así como hay gente que bendice nuestras vidas, así como hay gente que al hablar con ellos nos inspiran fe, nos dan confianza, nos dan, ¿cómo se dice? Nos dan fortaleza en el Señor espiritual, y uno como que tomar ánimo, ¿verdad? Así como está, ¿cómo que se llama? Este Espíritu Santo fortaleciéndonos, así también se mueve el espíritu del anticristo, así también se mueve este espíritu de Jezabel metiendo miedo, diciendo, y si te morís, y si tal cosa, y si esto, y si lo otro, y entonces comienza a meter miedo en el corazón de los hijos de Dios, y opera, claro que opera en un espíritu de miedo a través del espíritu de Jezabel. Entonces tenemos que discernir. Por eso es que Jesús dice, dice, el que tiene llama de fuego en sus ojos, el que discierne todo. Estos son movimientos que tenemos que discernir. A veces estamos apocados en nuestras casas, a veces estamos deprimidos, Señor, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a salir de lo otro? Y a veces es el mismo espíritu que se mueve en el mundo, el que nos quiere pasar factura y el que quiere desanimarnos. Entonces, este espíritu de Jezabel está hoy en día en medio de la iglesia. Lo que pasa es que no son, Jezabel no se presenta como una entidad física, sino que se presenta como un movimiento espiritual que afecta a nuestra vida espiritual. Ok, lo cuarto que quiero que vea, no reconoce autoridad. Es una mujer sin sujeción. En Primera de Reyes 19:1 lo dice. Ella no reconocía autoridad ni del rey, ni de los profetas, ni de nadie. Ella cree en el matriarcado. Ella cree que la mujer debería estar sobre cualquier autoridad del hombre. Y curiosamente, ¿verdad? O sea, hoy que hay un movimiento feminista, perdónenme, yo estoy de acuerdo de que por muchos años las mujeres han sido maltratadas por un machismo incorrecto, porque es un extremo del péndulo, ¿verdad? El machismo está mal, por supuesto que está mal el machismo, pero hoy se ha ido, la gente de allá afuera se ha ido hacia el otro lado del péndulo, se ha ido hacia el feminismo y dice, no, las mujeres podemos solas, no necesitamos a los hombres, que esto, y usted lo ha visto, queremos aborto, queremos esto, eso es un espíritu de Jezabel. Por supuesto que es un espíritu de Jezabel. No reconocen autoridad, no saben que Dios dejó un orden dentro de la familia, dentro de los gobiernos, dentro de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con eso. Y la otra es Apocalipsis, es el adulterio. En Apocalipsis capítulo 2, verso 22, que acabamos de leer, dice que hace fornicar a los siervos, hace fornicar a los siervos. Entonces, es algo que provoca inmoralidad. Y en el en Segunda de Reyes capítulo 19 verso 22, ahí habla de la inmoralidad, de lo que estamos hablando. Y en Segunda de Reyes 19:22 también habla de la hechicería. Dice que hace tratos con demonios. Entonces, todas estas características son las de Jezabel. Lo puse de alguna manera, busqué una gráfica que me pudiera resumir lo que yo le quería decir, porque no me quiero detener mucho ahí. Pero básicamente eso es lo que hace el espíritu de Jezabel. Si usted de los que toman nota, no se preocupe, este video lo vamos a subir también ¿cómo que se llama? A la página
al canal de YouTube que tenemos para que usted compruebe todas las citas de lo que estamos hablando. Entonces, mire todo lo que afecta desde la familia hasta el área sexual de los hombres. Entonces, el espíritu de Jezabel es tremendo. No nos podemos confiar, tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de este espíritu de Jezabel, que también es una doctrina. Pero también es una doctrina, ya lo va a ver más adelante. Mire, vamos a seguir en el verso 21. Ya vimos, dice que Jezabel, dice, verso 20, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa. Ahora, ¿a quién le está hablando ahí? Le está hablando al pastor de la iglesia, le está hablando al líder de la iglesia, le está hablando al ángel de la iglesia, que es el pastor. Dice, le está diciendo, pero tengo contra ti, a esta iglesia, que toleras a esta mujer Jezabel. Entonces Jezabel, siempre que aparece en la Biblia, es un espíritu, mire, es un espíritu que puede estar no solo en mujeres, puede estar en hombres. Por ejemplo, le voy a dar un par de ejemplos, un ejemplo bien básico. Cuando usted ve un hombre manipulador, cuando usted ve un hombre que dice, no, pues mira, yo no te permito que hagas tal cosa y esto, y realmente no tiene una base bíblica, no tiene una base en el Señor acerca de por qué quiere prohibirle algo a una mujer, manipula a la mujer. Ese es un espíritu de Jezabel. Cuando la mujer manipula al hombre y le dice, no, es que yo no quiero que salgas. Mira, pero tal cosa. No, yo te estoy ordenando que no salgas. Entonces, es un espíritu de Jezabel también. Entonces, es un espíritu que se puede manifestar tanto en hombres como en mujeres. Quiero llevarlo a esa parte porque quiero que vea que no, aunque es un ente femenino, no significa que no hayan hombres con este, ¿cómo sería la palabra? Con este influencia, que quieran manipular a las personas. Entonces, ojo, cuidado, el espíritu de Jezabel hoy está más presente que nunca. Entonces, sigamos leyendo, pero que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduce a mis siervos que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Ok, las cosas sacrificadas a los ídolos, usted sabe que para el pueblo de Israel, ellos no podían participar de cosas sacrificadas a los ídolos. Sin embargo, hay una palabra allá en Primera de Corintios que dice que el que coma, dice, hablando de las cosas sacrificadas a los ídolos, dice, el que no lo, Pablo dice más o menos con estas palabras más, palabras menos, dice, que el que coma y crea que el Señor es más que los ídolos, que lo haga con libertad, pero que tenga cuidado con los más débiles. Ahí es donde habla de los más débiles. Entonces, Pablo lo que está diciendo, ¿por qué? Dice, porque los ídolos nada son. Ahora, entonces, ¿por qué Apocalipsis habla de las cosas sacrificadas a los ídolos? Porque está hablando en sentido figurado. Está hablando, por ejemplo, de hoy en día, tropicalicemos eso de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hoy en día vendría siendo como Halloween. O sea, cristianos celebrando el Día de las Brujas, participando de fiestas paganas, claramente satánicas. El 31 de diciembre es cuando más sacrificios de niños hay. Octubre, perdón, diciembre dije, ¿verdad? Octubre, perdón. Entonces, usted se da cuenta, el 31 de diciembre es cuando más niños se pierden. Octubre. Gracias, ahora me emociono. El 31 de octubre, es cuando más niños se pierden en Estados Unidos. Entonces es curioso, ¿verdad? Entonces, y yo escuché hace un par de años que se escandalizó mucha gente, ¿verdad? Un artista cristiano diciendo de que, ¿por qué no participamos de Halloween? Si no tiene nada de malo. Chica, no puede ser. O sea, no puede ser. No le digo el nombre porque de plano, ¿verdad? O sea, mi intención no es tampoco hablar en contra de las personas, pero eso no puede ser, perdónenme. O sea, que me estén diciendo participe del Día de las Brujas es incorrecto. Es incorrecto, más en un ámbito cristiano. Se supone que nosotros estamos en la luz. La palabra dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, tropicalizando un poco, ¿qué es comer cosas sacrificadas a los ídolos? Es participar de ese tipo de cosas.
mejor abstengámonos, guardemos nuestra vida, guardemos nuestro testimonio. Verso 21, sigamos. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Oiga, había una mujer ahí con este problema. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Ahora, mire cuál va a ser la consecuencia de esta mujer al no arrepentirse. Mira, dice, la postraré en cama y a los que comen, perdón, y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré ¿en qué? En gran tribulación. Estos estaban cosechando lo malo. Aquí no está diciendo que era toda la iglesia. Ojo, aquí no está diciendo que era toda la iglesia. Aquí está hablando de liderazgo. Aquí está hablando de que esta mujer, con un espíritu de Jezabel, se había metido a la iglesia de Tiatira, estaba haciendo fornicar a los líderes, estaba haciendo adulterio espiritual, porque comer cosas sacrificadas a los ídolos es una fornicación espiritual. Entonces, ojo con eso. Dice, el que no se arrepiente, mira, si esta no se arrepiente, la voy a tirar en cama. Y usted sabe lo que viene después. Después viene corte. Y dice, y los que cometen adulterio con ella, es decir, adulteran tanto físicamente como espiritualmente, los arrojaré en una gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces le está dando la oportunidad tanto a esta mujer que había sido afectada por este espíritu de Jezabel o esta doctrina, porque vamos a ver que es una doctrina más adelante, les está dando chance también a los que se habían contaminado con esto. Verso 23, y sus hijos, dice, mataré ¿con qué? Con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y el corazón, las mentes y los corazones. Aquí es donde se cumple lo que comenzó diciendo él. Yo, el que mi mirada es como llamas de fuego. Entonces, él escudriña la mente, escudriña los corazones y dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces le está dando una advertencia tremenda. Esta era una iglesia tolerante con esas cosas. Imagínense que literalmente fornicaban, hacían que fornicaran sus líderes. No puede ser, usted va a decir, ay hermano, que yuca, ¿verdad? O sea, que la gente o el liderazgo de esta iglesia se prestara a este tipo de cosas, de fornicación literal, porque también había fornicación espiritual y fornicación literal. Entonces uno dice, ¿y será, hermano, que eso así pasó? Sí, hermano, hoy en día pasa. Usted no sabe el liderazgo, cómo es atacado por el enemigo. Yo he conocido pastores con problemas en su sexualidad fuertes, hermano. Liderazgo, metiéndose con ovejas o con otras líderes, esto y lo otro. O sea, han dejado que el espíritu de Jezabel penetre. Han dejado que el espíritu de Jezabel tome control dentro de ese liderazgo. ¿Y sabe lo que va a pasar con esta iglesia? Esta iglesia va a ser cortada. Eso es lo que está diciendo la palabra. O sea, los va a tirar en cama, los va a meter a tribulación y si no se arrepienten de sus obras, los va a cortar. Voy a matar a sus hijos con pestilencia. O sea, primero viene el postrarla, después viene la gran tribulación y en el verso 23 dice, y voy a matar a sus hijos con pestilencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que después viene la muerte si no hay un arrepentimiento. El Señor escudriña la mente y escudriña los corazones. A nosotros nos puede mentir la gente. A nosotros los pastores, la gente nos puede decir, no, mire pastor, perdonen, yo he sabido de casos, hermano, perdonen que me emocione con este tema, pero es la verdad. Esto afecta a la iglesia hoy en día. Yo he conocido personas que en administración han hablado y dicen, mire, pues sí, yo me metí con fulano, ¿verdad? Que es líder. Y le llama a usted a fulano y lo siente, y le dice, mire fulano, ¿qué pasó? Esta oveja dice que se metió. No. Y juran y recontrajuran, póngame la Biblia, yo voy a jurar sobre la Biblia, ¿verdad? Y esto y lo otro. ¿Sabe por qué? Porque están entenebrecidos en su entendimiento, porque no han entendido que en el verso 23 dice, quien escudriña las mentes y los corazones, les está dando una oportunidad para que se arrepientan de esas obras. O sea, a mí me impacta. A mí me impacta porque yo veo estos líderes y perdónenme, son líderes que manejan gente. Manejan 20, 50 personas debajo de ellos.
Y saber que se han acostado con una oveja y saber que están haciendo fornicación literal y que saber que están haciendo fornicación espiritual cuando promueven cosas que no están bien espiritualmente. Entonces, hoy en día este espíritu claro que está en la iglesia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre las otras dos iglesias que reprende el Señor de las que acabamos de ver? A esta. La diferencia está, hermano, en que la mentira que había entrado, estaba el trono de Satanás, ¿se recuerda? Que era el lugar donde estaba la iglesia. También habían la doctrina de los nicolaitas, que habían afectado su forma de ver las cosas de Dios. Pero esto no habían entrado como demonios, ellos habían entrado como ovejas, pero lobos al final, lobos rapaces. Encubiertamente, dice Pablo, encubiertamente entran a las iglesias y se sacian de las mujercitas, dice Pablo en Timoteo. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas. O sea, para mí, aquí comienza a verse las cosas un poquito más de color de hormiga, porque aquí en las otras era literal, o sea, los metían a la cárcel, estaba el trono de Satanás, había la doctrina de los nicolaitas, había la otra doctrina, ¿cuál era la otra que vimos? Los nicolaitas y los ¿cómo se llama? Balaam. Los de Balaam. Entonces, de alguna forma, digamos que era un ataque bastante fácil de discernir. Con Jezabel no. Con Jezabel, usted, perdone, yo no quiero herir susceptibilidades de nadie, pero hoy hay pastores fornicando. Y pareciera que Dios no nos va a pedir cuenta. Cuidado, Dios, es cierto, tal vez no les ha caído un rayo, tal vez no se ha visto el desplome de su liderazgo, pero va a haber un momento que el Señor va a tomar y dice, los voy a postrar en cama, los voy a meter a gran tribulación y si aún así no hacen caso y no se arrepienten, los voy a matar con pestilencia. Amén. Entonces, está un poco duro el tema, está un poco tremendo, ¿no cree? espero no asustarlo, sigamos adelante, sigamos viendo lo que viene después. Ok, verso 24, mire lo que dice, verso 24, pero vosotros, dice, ya me emocioné yo, hasta el aire me falta, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, o sea, miren, había un grupo que se había guardado de este espíritu, de esta doctrina. A cuantos no tienen esta doctrina, ya ve que le dije que era una doctrina, mire, aquí está, es un espíritu, pero también es una doctrina. O sea, es aquellos que dicen, no, hombre, no pasa nada, estamos en la gracia, hermano, hombre. No, hombre, mira, si hoy pecas y te arrepentís, no tengas pena, hermano. Busca al Señor de todo corazón. Es una doctrina de Jezabel. Decir, no, hermano, usted fornique, eso sí, arrepiéntase después, como dándole licencia a la gente para pecar. Malinterpretan la gracia. Por eso es que Pablo decía, ¿perseveraremos entonces en el pecado? De ninguna manera, decía Pablo en Romanos. Amén. Entonces es una doctrina también. No solamente es un espíritu que se mueve en las iglesias, sino que es una doctrina. Entra encubiertamente. Lo disfrazan como gracia, lo que no es gracia. En cuanto a eso, no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás. Imagínense lo que enseñaban, las cosas profundas de Satanás. Wow, o sea, a mí me asombra. A mí me asombra. Solo de eso, de decir que yo, si caigo en el espíritu de Jezabel, voy a conocer las cosas profundas de Satanás, yo paso, hermano. Y le pido al Señor misericordia que no soy un hombre, soy un ser humano, me puedo equivocar, pero le pido al Señor misericordia para no caer en esta situación, no caer en una situación como la que está tratando el Señor con esta iglesia. Sigamos, como ellos lo llaman, dice, os digo, no os impongo otra carga, verso 25, no obstante, los que tienen, reténlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tenían esta iglesia? Tenían 5 características muy buenas, hermano. Tenían fe, tenían obras, tenían amor, las obras eran mayores, etcétera, etcétera. Eso tenían que retenerlo.
reténlo, dice, hasta que yo venga. Verso 26. Y al vencedor, aquí viene el galardón, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, el galardón para esta iglesia que vence ese espíritu de Jezabel, ese era el gran clavo que tenía esta iglesia de Tiatira. Era muy buena iglesia, pero tenía un liderazgo catastrófico. Dice, le daré autoridad sobre las naciones. Verso 27. Y las regirá con vara de hierro. ¿A qué se refiere que la va a regir con vara de hierro? Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, dice, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Ahora, ¿a qué se refiere que va a regir? O sea, va a regir sobre las naciones. Esta es una promesa acerca del milenio. Nosotros vamos a reinar sobre gente. Por si no lo sabía, nosotros vamos a reinar, pero obviamente los más que vencedores, los que venzan este tipo de situaciones. Ahora, veamos a qué se refiere con vara de hierro. Miren, aquí mismo la Biblia se explica a ella misma. Apocalipsis 12:5 dice, y ella dio a luz, hablando de una mujer, aquí le doy el contexto del capítulo 12, dice que se levantó un dragón escarlata y vio que había una mujer, había una mujer por dar a luz. Esta es la iglesia. Y dice, y que esta mujer dio a luz un varón. Y aquí está hablando de este tipo de personas, o sea, de este tipo de liderazgo que se ha guardado, dice. Dio a luz un varón, esta mujer, la iglesia dio a luz este tipo de liderazgo que ha de regir, dice, a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces, este tipo de personas que habla Apocalipsis que van a regir con vara de hierro, en primer lugar, ¿qué significa vara de hierro? Que no se van a torcer. El hierro en ese entonces era un metal muy duro que no se podía torcer ni para un lado ni para otro. Entonces lo que está diciendo no es que va a ser un tirano el que va a gobernar, sino que va a ser un hombre recto. Lo que habla la Biblia y llama íntegro. Cuando dice que va a regir con vara y hierro, está hablando que es íntegro, no se va a ir ni para un lado ni para otro. Entonces, ¿y qué es lo que va a pasar con estas personas? Según Apocalipsis 12, son los arrebatados. Y su hijo fue arrebatado, dice, hasta Dios y hasta su trono. Entonces, imagínense qué bonito este galardón. Que va a regir sobre las naciones con vara de hierro, y dice, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. O sea, Jesús le va a dar autoridad sobre las naciones. Verso 28, y le daré, dice, y le daré el lucero de la mañana. Wow, ¿y qué es el lucero de la mañana? Apocalipsis también, capítulo 22, verso 16, dice, yo, Jesús, ya casi al final de Apocalipsis, dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Entonces, ¿cuál va a ser el premio que le van a dar a los más que vencedores en esta área? Les van a dar a Jesús. Yo no sé si, mire, yo desprecio todos los otros galardones con tal de tener a Jesús como galardón. Imagínese que usted diga, yo soy de Jesús y Jesús es mío. Estoy hablando de la eternidad, porque ahorita todos decimos, no, yo soy de Jesús, yo sí, o esto, yo lo otro. Pero en la eternidad, que le den el galardón de tener usted a Jesús, de tener usted el lucero de la mañana. De alguna manera se va a distinguir que usted se guardó y que como galardón le dieron a Jesús, al lucero de la mañana. Amén. Verso 29, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre termina, las 7 iglesias termina con esto, una exhortación del Espíritu Santo diciendo, señores, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esto ya lo vimos. Conclusiones. Ok, preguntas. Preguntas. Hoy estuvo bonito el tema. Mira, Meme, y lo del espíritu de Jezabel es
¿el espíritu de Jezabel o el espíritu que habitaba en Jezabel? Ese es el espíritu que habitaba en Jezabel. Es una entidad. Es una entidad. Ella está muerta. Sí, es igual que Elías. Acuérdate que en el Antiguo Testamento, en Joel dice que, no, Joel, ¿quién? Amós, si no estoy mal. Dice que va a enviar al espíritu de Elías, en el final de los tiempos enviaré al espíritu de Elías y hará regresar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces va a mandar el espíritu de Elías. En realidad no es que vaya a mandar a Elías literal. Mandó a Juan el Bautista, pero también hoy en día está moviéndose un espíritu de unidad familiar y a eso se le llama también espíritu de Elías. Entonces, eso es en el área, digamos, buena o en el área de Dios. En el área satánica está esa entidad que se llama el espíritu de Jezabel. Entonces, es el espíritu que habitaba, que dominaba a esta mujer. No es que Jezabel, como persona, ande ahí, vea, polulando, vea, por todos lados, no. El espíritu que habitaba en ella. Ajá. ¿Y lo de Caín? El espíritu de Caín también lo habla Pedro. Es lo mismo, no son ellos, no son ellos. Exacto, no son ellos, sino son entidades satánicas que reproducen lo que estas personas hicieron. Por ejemplo, el espíritu de Caín que habla Pedro es el no cuidar de nuestros hermanos. Caín cuando le preguntaron, ¿dónde está tu hermano? ¿Y acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces, ese espíritu ¿y yo qué tengo que ver con Abraham? Hay que se las vea solos, vea. ¿Y qué me estás preguntando a mí, Señor? Ese espíritu, esa identidad es la que tenemos que cuidarnos, tanto el espíritu de Caín, el espíritu de Jezabel, etcétera. Pero ¿por qué dice Jesús ahí, ustedes que le dan cabida a esa mujer? Que sí, o sea, es bien yuca Correcto. Tremendo, porque posiblemente haya existido una mujer en el liderazgo de la iglesia con estas características que tocamos. Okay. Entonces sí hubo una mujer con el espíritu de Jezabel en ella. Entonces hoy en día tenemos que tener cuidado en el liderazgo de las iglesias porque de repente aparece o un hombre o una mujer con ese espíritu. O sea, porque también en el hombre se puede dar ese espíritu de Jezabel. Sí, claro, manipuladores. Manipuladores, exacto. Usurpadores, claro. Porque Jezabel usurpó el puesto de su esposo como rey. Entonces, hay mujeres que manipulan a su esposo para hacer cosas dentro del liderazgo o dentro de las iglesias. Entonces, se está moviendo un espíritu de Jezabel. O sea que el matriarcado es completamente antibíblico y hasta un poco demoníaco, ¿no es cierto? Correcto, totalmente. Totalmente. Tremendo. Hay que tener cuidado. Adelante. ¿Quién más? Las hermanas no van a decir nada. No es contra las mujeres este mensaje, conste. Todo lo contrario. Yo pienso que no, porque eso no implica que una mujer no pueda tener liderazgo, ¿no? Correcto. Pero dentro de un orden. Correcto, exacto. O sea, creo que está hablando de, no sé, de un extremo tal vez, pero no implica que la mujer no pueda destacar en un liderazgo espiritual. Exacto, hermana. Utsica, denle, por favor, Jairo, una estrellita ahí a tu esposa. Claro, ya me dio un abrazo. ¿A quién más? Nena, ¿ibas a hablar? Ah, ok, aplausos, dice. ¿Quién más? Mira. Yo. No. Cualquiera de las dos. Vamos a tener chance para... Adelante. Yo creo que ese espíritu de Jezabel no solamente es en la iglesia, ¿verdad? Sino que sí. También es familias, ¿verdad? Porque sí. Definitivamente va en contra del orden de Dios, ¿verdad? Porque Dios ha dejado un orden establecido en la familia, el hombre es la cabeza, ¿verdad? La mujer la ayuda idónea. Y no es que seamos menos, ¿verdad? Sino que estamos haciendo una función, ¿verdad? Correcto. Una función. Si cada uno hace esa función como Dios lo manda, entonces la familia camina bajo los principios de Dios y es ahí donde somos bendecidos, ¿verdad? Porque correcto. yo he tenido
yo viví en una casa donde había un matriarcado y de eso. Y sé el daño que provoca a los que crecemos aquí, ¿verdad? Y bendito el Señor, que tanto mi hermana como yo pudimos desligarnos de eso, ¿verdad? Y no estamos reproduciendo en nuestras familias eso, sino que al contrario, caminamos con un gran cuidado porque sabemos lo que puede hacer. Y bueno, y al final ya ahora, ¿verdad? Pero sí, es un peligro tan delicado en la familia, porque yo les digo, yo viví eso por años y años, y siempre quedan cosas en uno, y uno tiene que irlas entregando delante de Dios para no afectar ahora su familia, ¿verdad? Correcto. Una estrellita también para Cintia, Oscar, por favor, ahí. Sí, correcto. En la familia es el mismo principio, Cintia. Yo tengo una pregunta. Adelante. Dice que el matriarcado es casi diabólico. Yo de verdad es pregunta. ¿Y el patriarcado es bíblico? O sea, hablándolo con lo que es, vea, el patriarcado y todo lo que... Ajá, sí, porque me queda la duda. Claro. Gracias. Lo que pasa es que si hablamos del patriarcado como lo maneja la gente hoy en día en la sociedad, estamos hablando de un machismo. Y el machismo no es bíblico. Comencemos por ahí. Ahora, ¿qué sí es bíblico? Lo que es bíblico es el orden dentro de los hogares, lo que viene hablando Cintia, el orden de los hogares. Dice Efesios 6, si no estoy mal. Dice que el hombre es cabeza del hogar, pero la cabeza del hombre es Jesucristo. Y la cabeza de Cristo es el Padre. Entonces, si comparamos, veamos desde el punto de vista el Padre y Jesucristo. Jesucristo no es menos que el Padre solo porque el Padre es cabeza de él. No sé si me entiende. Entonces, la mujer tampoco es menos porque el hombre es la cabeza de ella. Entonces, todo lo contrario. Jesucristo sigue siendo Dios, ¿sí? Lo único que se sometió al Padre. Entonces, la cabeza de Cristo es el Padre. La cabeza del hombre es Jesucristo. Y la cabeza de la mujer, o sea, hay un orden establecido. Hay un orden establecido en el hogar. Entonces, dentro del hogar, la cabeza es el hombre. Ahora, no todos los hombres son bíblicos y no todos los hombres tienen el temor de Dios y están caminando como Dios quiere que caminen. Entonces, ahí es donde hemos llegado a la gente del pasado que manejaban un machismo donde dice, la mujer, tal cosa, esto y lo otro, y aquí se hace lo que yo quiero. Momento, ahí podemos estar cayendo en un espíritu de Jezabel también, para manipular. Ahora, si el hombre es temeroso de Dios, se sujeta al Señor y es cabeza de hogar, la mujer tiene que sujetarse al hombre. Ahora, sujetarse no significa que lo haga menos a la mujer. Todo lo contrario. El sujetarse, lo que habla la Biblia acerca de la sujeción es que por amor, yo dentro de mi rol, dentro de mi familia, por amor, la mujer se sujeta al hombre, porque ahí ya entramos al área familiar, ¿verdad? Por amor se sujeta al hombre, pero el hombre también se sujeta a Cristo. Entonces el hombre no va a ser abusivo con su esposa, porque está sujeto al Señor. Perfecto. Me parece súper, porque realmente es la versión bíblica, ni el patriarcado ni el matriarcado, los dos son abominables para mí, vea. Sí, lo que pasa es que yo quizás no debí usar esa palabra, Sandrita. No, pero fue la palabra que quizás se identifica, pero tal cual no. Abra, pero está bien porque muchos creemos que solo el matriarcado es malo y los dos son malos. Realmente, como dice el hermano Meme, lo que dice la Biblia es justo lo que él ha explicado, pero así. Pero si vos te vas a la tradición, es horrible también lo otro. Pero muchas gracias.
Son los dos extremos, ¿verdad? El machismo y el feminismo. Ese es lo contrario al Son dos machismo, extremos, sí, son dos extremos. ¿no? Cuando vamos al orden de Dios, nos va a mantener equilibrado, y cada quien con su rol, porque cada uno tiene su rol. Dicho sea de paso, el viernes tuvimos nuestra primera reunión de matrimonio y vamos a ver los roles del esposo, de la esposa, de los hijos, y yo creo que va a ser algo muy, muy bueno. Creo que participe Abraham en esas reuniones porque no se le oyó. Yo con todo gusto, querida amiga y hermana en Cristo de la fe en apóstoles y profetas. Jamás lo había visto tan callado y tan quietito. El problema es que hay un background de historia con los padres y es complicado. Es sabio, correcto. Yo creo que la próxima vez cada uno es de su casa y entonces yo voy a poder participar y decirle a la mujer que calle en la congregación y que no se pongan pantalones ni nada de eso. No, lo bueno es que no estamos en la iglesia. Por eso está bien dark. Y que no nos pintemos, vos. Malo, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo, Eli? Lo que pasa es que yo pienso que hoy, no sé si es que ahora se ha dado más el tema del feminismo o en todo caso el matriarcado, porque no sé si vamos a entrar en un dilema, pero considero que los hombres han bajado un montón su nivel de liderazgo también. Entonces, ahí es como que los hombres a ponerse las pilas también, ¿verdad? Porque, bueno, son espíritus que se mueven en la sociedad y que tenemos que tener cuidado. Pero eso es más pérdida del sacerdocio, ¿verdad? Exacto, hablándolo, cabal. Entonces, ellos como que han bajado un montón el nivel, vea, que deberían de tener. Correcto. Sí. Pero eso no tiene que ver también con ese mismo espíritu de Jezabel, el hecho de que algunos hombres actúen de esa manera. Totalmente. Como un adormecimiento, tal vez, vea, no sé. Es que es un espíritu. O sea, por ejemplo, si usted habla con una mujer que esté envuelta en un movimiento feminista, pero envuelto en un movimiento feminista, usted va a notar, si usted es amigo de esta persona, usted va a notar cómo hasta el lenguaje le cambia. Porque es un espíritu el que se mueve. Entonces, eso también ha hecho que el liderazgo del hombre también decaiga. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Cintia y Eli. O sea, realmente así es. Ahora, ¿qué es lo que nos manda el Señor? A discernir, vea, espiritualmente. Yo, por ejemplo, yo tengo amigas que no son cristianas, que soy muy cuidadoso de los temas que hablo. Muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque yo sé que es un tema bien complicado para ellas y no me van a entender. ¿Por qué? Porque están inmersos en un espíritu, están inmersos en un movimiento que es espiritual también. Entonces, sí debemos de tener cuidado. Yo creo con todo mi corazón que Jesús vino a dignificar a la mujer. Voy a cerrar con esta idea. Yo creo con todo mi corazón que Jesús vino a dignificar a la mujer. Y Jesús le dio liderazgo a la mujer. Es más, si usted cuenta, hay alrededor de 8 mujeres que sostuvieron económicamente a Jesús. O sea, fueron patrocinadoras del ministerio de Jesús. Entonces, Jesús no tenía ningún problema con la mujer. Es más, habló con la mujer samaritana y los discípulos quedaron, Dios mío, ¿qué pasó? Entonces Jesús vino a dignificar a la mujer, a darle la correcta posición a la mujer dentro de la sociedad como mujer y dentro de la iglesia también, porque la mujer dentro de la iglesia también tiene liderazgo. Ahora, obviamente hay un orden en todo, tanto en la sociedad, en la familia, como también en la iglesia. Entonces, el problema es que por ejemplo, estos movimientos de feminismo dicen que Dios es machista porque han leído algunos versos mal interpretados dentro de la Biblia y dicen, no, mire, Dios es machista. Y Dios no es machista. Nosotros los hombres hemos abusado de la autoridad que Dios nos ha dado y hemos hecho
trastada y media con ese tema. Y hermano, Pero, fíjese, lo sí, interrumpo. Ahí, aún digamos, a veces nosotras las madres solteras caemos en el error de decir que somos mamá y papá, ¿verdad? Porque nos ha tocado sola. Pero realmente lo correcto es que somos mamá, punto. Jamás vamos a poder ser papá. Entonces, correcto. pero hacemos toda la función, vea, nos meten esa idea y nosotros la seguimos reproduciendo, ¿verdad? Y estamos distorsionando más todavía en el ámbito de las iglesias, pues, porque, digamos, en lo secular es más fácil identificar todas esas corrientes, ¿verdad? Pero lo más tremendo es que, como dije, aquí estaba inmerso, ¿verdad? En medio de la Correcto. congregación. Bueno, es más, yo les voy a decir algo que tal vez los deje un poquito más preocupados, pero yo no dudo que parte de las señales del fin sean estos movimientos feministas, movimientos ateos, movimientos pseudocientíficos, etcétera, etcétera. Gnósticos, Gnósticos, correcto. agnósticos también. Agnósticos. Y todo este montón de movimientos son de origen espiritual satánico, ¿verdad? O sea, están promoviendo muchas cosas antivalores de la escritura, antivalores bíblicos. Entonces, lo que no, Cienciología también. cienciología, correcto. Cienciología, sí. Hay un montón de áreas, y digo pseudocientíficos porque la ciencia no está peleada con Dios, no está peleada con Dios y se los puedo demostrar a quien quiera, pero hay una pseudociencia que hay científicos ateos que quieren creer lo que quieren creer y hablan como si tuvieran todos los puntos ¿cómo se llama? A su favor, ¿verdad? Del ateísmo y no es así, no es así. Entonces, al final, lo que yo les quiero decir es que estos movimientos se tienen que dar, vienen para el final de los tiempos. Lo que tenemos que hacer es orar, guardar a nuestras familias, guardar nuestros corazones y discernir lo que se mueve. Discernir lo que se mueve. Miren, por El Salvador hay que orar, hermanos. Y no ore solo por el presidente, no ore solo por la asamblea, no se ponga de ningún lado, por favor. De verdad se lo pido. Trate de orar por todo. Dice la escritura que a la ciudad que lleguemos, oremos por la paz de esa ciudad. Entonces, oremos, hermano, realmente para mí también este caos que hay político y todo eso, también hay una parte espiritual en ello. Y sin darle la razón a nadie, porque a mí no me interesa darle la razón a nadie. Simplemente hay partes que son espirituales y seamos como iglesia del Señor, así como una iglesia literal en Tiatira, en esta ciudad, así somos nosotros la iglesia literal que estamos en El Salvador. Entonces, seamos luz, oremos por nuestras autoridades, pidamos paz y misericordia para nuestro país y que Dios nos ayude, hermano, porque también no podemos negar nuestra realidad. Lo que quiero decirle con esto es que hay movimientos que son espirituales y creo que también lo estamos viviendo hoy en día. ¿Ok? Cerramos con una oración. Padre y buen Dios, gracias. Gracias, Señor. Algo bueno vendrá. Amén. Me ayudarás. Confiado estoy que tu amor me sostendrá.